En primer lugar, empiezo con la misma pregunta que comenzó el expositor anterior, que es ¿qué es lo económico? Y nos dijo, lo económico es el problema de la asignación de recursos escasos, ¿no? Esa es la definición predominante, la definición que está en los manuales de economía, y es una definición que puede ser útil porque dice, digo que hay un problema económico cuando tengo que decidir cómo uso recursos escasos para fines que requieren más recursos que los que tengo. ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, económico, economizar, es gastar menos, es ahorrar, pues usar de manera de tener el máximo resultado con respecto a lo que tengo. Entonces la idea de economizar es cómo asigno los recursos de manera de maximizar los resultados, o cómo obtengo un resultado minimizando los costos o los recursos que tengo que usar. Esa es la definición de manual de lo que es el problema económico, y que lleva ya más de un siglo, ¿no es cierto?, está muy instalado. El paso siguiente es que si yo acepto esa definición, después la pregunta es, ya yendo a un enfoque más institucionalista, no a un enfoque de procedimiento matemático de cómo asigno recursos. La pregunta es, ¿y cómo hago para que la sociedad asigne los recursos escasos de manera económica? Porque son millones de personas los que están tomando decisiones todo el tiempo. ¿Cómo hago para que así yo tenga el concepto correcto de lo que es lo eficiente, lo económico, lo que es maximizar, la sociedad en su conjunto lo haga? Entonces ahí viene el problema, que es este: cómo se institucionalizan las prácticas económicas de todos los agentes de una sociedad de manera de que en su conjunto sea económico, sea eficiente su accionar. Este ser económico eficiente en conjunto normalmente se reduce a un indicador, que es el crecimiento. Crecimiento de la producción, el crecimiento de la producción de mercancías anualmente, que es la tasa de crecimiento de la que ya se estuvo usando acá hace mucho, varias oportunidades. Entonces la respuesta que nos dan los mismos textos que dicen que es lo económico es que la manera de resolver esto idealmente es que la economía esté organizada como un mercado. Así que todas las decisiones económicas de agentes de cualquier nivel, en cualquier área, que tienen que usar recursos escasos para producir efectos, maximizar esos efectos, tienen que estar actuando dentro de un mercado. ¿Qué quiere decir? Todas estas cosas quiere decir que tienen que actuar egoístamente, utilitariamente, no preocuparse por el otro. Ademir decía, si yo me empiezo a preocupar por el carnicero de la esquina, no hay mercado que funcione. Yo tengo que ir ahí a competir, tengo que ir a tratar de sacar lo máximo para mí. Entonces tenemos que ser utilitaristas, no desprendidos, no indiferentes a lo que logramos. Tenemos que ser competitivos, no solidarios. Y además tenemos que dejar libre de toda interferencia al mercado para que nos dé las señales que también se mencionaron antes, que son las que nos permiten hacer esos cálculos, que son los precios. Los precios de las cosas no tienen que estar intervenidos, tienen que ser el resultado del equilibrio entre la oferta y la demanda. Ejemplo, la oferta y la demanda de soja determina un precio a nivel mundial, hay una sequía en Estados Unidos, baja la oferta, sube el precio, por ejemplo. O los grupos que tienen acumulada la soja y deciden que es el momento de venderla, la venden y baja el precio. Y ese precio es el que hay que tener en cuenta cuando uno hace los cálculos. Ese es el precio de mercado. Toda interferencia con esto es visto como una interferencia con la racionalidad económica, que es la de asignar los recursos escasos, etc. Polanyi llamaba esto la definición formal porque en realidad es un procedimiento, por un lado. ¿Cómo? Y es más, está lleno de modelos matemáticos que nos dicen cómo calculo, cómo asigno, cómo optimizo, cómo maximizo y todo lo demás. Pero después tiene un lado institucional, que es decir, el sistema económico se tiene que constituir como una economía de mercado. Si en la economía de mercado hay algo que se llama mercado de trabajo y la oferta y la demanda dicen que el precio del salario en la Argentina para que la oferta y la demanda se igualen tiene que ser de 500 pesos, ese es el precio que hay que respetar, según esta teoría que es la del liberalismo económico y es la del neoliberalismo, que fue el revival del... Pero hay otra definición
que es sustantiva y que no está deducida a partir del supuesto de que todos somos egoístas, individualistas y calculadores, que es lo que se llama el homo económico, que está en todos los manuales de economía. Cuando nos empiezan a enseñar microeconomía, empieza con el supuesto del homo económico y a partir de ahí se va desarrollando toda una teoría económica en una pizarra. La definición sustantiva está basada en estudios históricos, en estudios antropológicos, y la pregunta es, ¿cómo organizan las distintas sociedades, cómo han organizado el problema de resolver que esta sociedad se mantenga cohesionada, reproduciéndose a partir de sus bases materiales? ¿Cómo se resuelve el problema de qué producir, cómo distribuirlo, cómo circularlo, cómo consumirlo? Esos estudios que Polanyi en ese momento tomó de los estudios acumulados, pero que los que ha habido después siguen confirmando eso, detalle más, detalle menos, dice que en toda sociedad que perdure, no una sociedad que dura un tiempo y después desaparece, se fuma de los libros de la historia, el sentido de la economía es el sustento de todo, garantizar el sustento a todos los miembros de la sociedad. Entonces, el objetivo de la economía no es crecer el PIB, el objetivo de la economía no es la eficiencia, el objetivo de la economía es que todo el mundo tenga asegurado su sustento. Esta es una definición que está basada en el estudio histórico antropológico de las sociedades que duraron, por un lado, pero que también podemos decir que tiene un componente ético. No vamos a aceptar que una buena economía es una que crece si la mitad de la población se está muriendo de hambre. Esa no es una buena economía. El principio ético es que todas y todos podamos tener una vida digna. Y una economía va a estar funcionando bien cuando resuelve ese problema, aunque sea ineficiente. Para la definición de eficiencia hoy es que todavía quedan algunos patios sin poner soja en el país, hay que poner soja en todos lados. Esto puede ser muy eficiente, pero ¿qué efecto va a tener sobre la vida de las generaciones futuras? Entonces, si el tema es la vida, la reproducción de la vida, el sustento de todo, no es además el de los que viven hoy, es de estos y las generaciones que vienen. Desde ese punto de vista, acá estamos entonces con una racionalidad distinta. Allá la racionalidad es la que marca la eficiencia, la acumulación, la maximización, el cálculo. Acá la racionalidad es que la vida pueda ser sostenida, reproducida y desarrollada, que las capacidades de todos nosotros puedan desarrollarse en esa sociedad que tiene esa economía. Por otro lado, el sistema económico no se juega a una sola manera de organizar la economía, porque la economía de mercado es absolutista. La única manera racional de organizar la economía es con empresas de capital, porque el capital es el que puede calcular. Eso ya está desde Max Weber dicho, esta es la racionalidad económica. El capital, su cuenta capital, calcula costos, calcula beneficios, y eso es lo racional. Fíjense ustedes cómo este paradigma lo tenemos metido, que cuando empiezan los planes jefes y jefes y a verse cómo se asignan los programas de manos a la obra, se le pide a los emprendimientos que hagan un plan de negocio. Se les pide que hagan las cuentas como si fuera una empresa de capital, que vean el punto de quiebre. Y esa es una colonización de lo que es la economía popular, pretender que se comporte como una empresa de capital y que esto es lo racional. Entonces son cosas a discutir que podemos ver después. Entonces, con un enfoque institucionalista y no macroeconómico basado en variables y ecuaciones, una economía, un sistema económico es un sistema de instituciones que pautan las prácticas de todos los agentes de la economía, de todos los sujetos de esa economía. Y el problema es cómo se institucionaliza el problema económico, o sea, la producción, la distribución, la circulación, el consumo. Los estudios históricos antropológicos muestran que hay principios transhistóricos, o sea que en toda economía hay ciertos principios que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que en toda economía tiene que haber producción, es obvio, y que eso implica que haya trabajo y organización del trabajo de algún tipo. Que en toda economía hay no solo distribución, sino redistribución. Todos los sistemas económicos tienen redistribución también, como una institución fundamental para mantener cohesionada la sociedad. Desde las comunidades más lejanas a lo que es la modernidad, ahí ya aparece el
consejo de ancianos o la autoridad de la comunidad que redistribuye recursos. Si alguien tiene más excedente, produce más que los demás en la comunidad, eso va a un fondo y la autoridad legítima lo redistribuye para atender a los que están peor o para, cuando sigue sobrando, lo queman. No necesariamente con fuego, hacen chicha y nos emborrachamos durante una semana, que es una manera de quemar el excedente de maíz que se ha producido. ¿Y por qué se hace esto? El antropólogo occidental ahí dice que es irracional. Podrían invertir, podrían venderlo, podrían hacer otra cosa, es porque eso mantiene la cohesión de la sociedad. Si los que tienen excedente lo empiezan a vender afuera, se empiezan a diferenciar de la sociedad. Bueno, en la sociedad moderna ese papel lo juega el Estado, de redistribuidor. Entonces la redistribución no es algo que se pueda poner o sacar, mientras que para la economía de mercado es un accidente que ojalá no haga falta. Para esta visión institucional, sin redistribución no hay cohesión social. Porque sobre todo cuando la economía de mercado genera desigualdades atroces. Y también estamos diciendo acá lo mismo que dice el premio Nobel Sergio, es que no es que yo tengo la economía y veo si funciona o no funciona y después le agrego un poco de ética. La economía no se puede separar de la ética. El principio regulador, cuando el mercado es el principio regulador y se busca y se propugna el egoísmo y la competencia, qué sé yo, el principio ético fundamental es el de la propiedad privada irrestricta y la libertad individual definida como que nadie me restrinja a mí mi accionar. Cuando en cambio vamos a otras opciones, como va a ser la economía social y solidaria, el principio ético es todo el mundo tiene que vivir con dignidad. Tenemos que hacer una economía donde quepamos todos. Y queremos libertad, pero positiva, que resulte no de que nos matamos los unos a los otros, sino de que entre todos podemos solidariamente lograr mejorar las condiciones de todos. Entonces, otro principio que organiza las propuestas. Bueno, otra cosa que sale claro de Polanyi, que es importante, bueno, acá, tanto como compañeros socialistas, esto no tendrían ni que afirmarlo, es que la economía es una construcción social, no es la naturaleza. Esto es una construcción histórica. Lo que pasa es que como estas discusiones se están dando a nivel global y qué sé yo, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, como que hay que recordarles que, o a Fukuyama, ¿no? Hay que recordarles de que no es el destino natural de la sociedad organizarse como una economía de mercado, sino que esto no existió siempre, porque ellos van a ver en Robinson Crusoe también el atisbo de la economía de mercado. Él está asignando recursos, su tiempo, cómo lo usa para construir la choza, para cazar un conejo, lo que fuera, como si fuera una sociedad completa. El capitalismo, plantea Polanyi, se desarrolla a partir de que se establece que dos cuasi mercancías van a comportarse como si fueran mercancías, que son el trabajo y la tierra. Por eso la separación de los campesinos de la tierra, que puso la tierra a disposición de la burguesía capitalista para que pudiera comprarla y venderla, y puso a los trabajadores en condición de no tener otra opción que vender la fuerza de trabajo. Hasta que eso no se logró, ¿y eso cómo se logró? Con violencia. Fue con violencia. Y eso Marx lo llamó acumulación originaria o acumulación primitiva. Lo que en algún momento me gustaría decir, si tenemos tiempo, que esa acumulación primitiva por la violencia no solo no se acabó, no solo no fue al comienzo, sino que nos acompaña toda la historia. Y hoy nos está pasando. Hoy cada vez que se avanza sobre los territorios indígenas se está haciendo acumulación primitiva. Se está captando recursos no porque los compro en el mercado, sino porque voy con la violencia. Hoy las guerras en Irak, en Afganistán, eso es acumulación primitivísima. Con la guerra, con genocidio. Entonces la historia no ha terminado, pero si queremos otra economía hay que construirla. No va a pasar. No hay ninguna predicción de que vamos a hacer una economía mejor una vez que pasemos la guerra. Estos principios que mencionamos, lo voy a pasar rápido porque para después llegar más cercano a la Argentina. Los principios éticos, como le dije, puede haber uno que es la reproducción del desarrollo de la vida y otro la reproducción del capital privado. Cuando digo principio ético me refiero al deber ser, no estoy hablando de la moral, estoy hablando del deber ser. Cuando uno asume el principio ético dice esto no es negociable y se vuelve hasta dogmático con respecto a eso. Entonces no negocio la libertad irrestricta de la propiedad privada. Es un principio ético para el que está planteando eso.
O no negocio el conteo de vidas. A ver, vamos a calcular. Si voy por acá con el modelo económico, solo mueren el 3%, entonces me prefiero... No acepto ninguna muerte. Eso es un principio ético. Esto traducido a principios económicos. Hay uno que está en toda sociedad, que es cómo se organiza el proceso productivo. Y hay factores, bueno, ustedes lo conocen ya muy bien de su lectura y estudio previo, que es qué pasa con la relación entre medio de producción y trabajo, que puede haber el trabajo asalariado, que ya conocemos todos, el mercantil simple, o sea, el propietario del medio de producción que produce y vende en el mercado, y la producción para el autoconsumo. Este es un punto no menor que voy a avanzar después. Esto está olvidado. En todo el análisis que dimos antes, producción para el autoconsumo no aparece. Todo es mercado. No digo que no esté bien, porque estoy hablando de variables económicas, pero por ejemplo, hoy hay una estimación en México del peso que tendría la producción para el autoconsumo si fuera evaluada a precio de mercado y da casi el 30% del PIB. O sea que hay una economía oculta, no registrada, que es muy importante para hacer políticas económicas, tenerla en cuenta. Y es la producción para el autoconsumo. Imagínense ustedes el 30, 40, 50% de la vivienda urbana popular es autoconstrucción. No es producción de mercancía, no está comprada, la gente no va y compra una vivienda del mercado, se la autoconstruye, crea su propio hábitat. Bueno, hay muchos más ejemplos por supuesto. El otro principio es cómo cooperan los trabajadores, porque siempre tienen que cooperar. Entonces, bueno, puede ser una cooperación, y esto para el socialismo es fundamental, una asociación libre, decidimos formar una cooperativa, decidimos asociarnos para comprar, decidimos crear una mutual, es a partir de individuos libres que se piensan estas cosas. Me parece que no se piensa a partir de comunidades preexistentes, que es una dimensión que creo que hay que incorporar, como les decía hoy a la mañana, pero es autónoma la decisión de cooperar. Y hay una cooperación heterónoma, cuando el empresario le dice usted hace esta cosa, usted hace esa, le pasa el producto allá y hace cooperar a los obreros, pero no con conciencia, no con definición, no con posibilidad de tomar decisiones autónomas. Y luego, hoy, importantísimo, la relación entre los trabajadores, el trabajo y la naturaleza. En todos los análisis tipo Plan Fénix, etc., estas cosas no aparecen. Después aparece en algún lado el problema ecológico, pero parece que no es un problema de la economía. Pero la economía transhistóricamente es el metabolismo que hace el trabajo humano de la naturaleza para reproducir la vida. Eso es, si vamos a ver desde que tenemos noción de qué pasó con el ser humano, esta es la cosa. Uno dice, bueno, pero eso es filosofía. Es filosofía, pero no hay que olvidárselo porque es parte de la realidad. Cuando se rompe el círculo de ese metabolismo, se acaba la especie. Y lo que hoy el Foro Social Mundial nos dice, y tantas personas nos dicen, y tantos estudios, es que ojo que estamos al borde de una situación donde está en riesgo la vida en el planeta. No es chiste esto del calentamiento de la Tierra, no es chiste que dentro de 10 años las guerras pueden ser por agua, o sea, no es una observación graciosa de él que eso tiene que ver con la economía. Para empezar tiene que ver con qué recursos que tenés para asignar alguna vez. Y aquí hay, y esto también me parece relevante porque hoy es una discusión, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, y ojalá lo fuera en la Argentina, que es la posibilidad de tener un intercambio de energía equilibrado o caer en el extractivismo, que es lo que es propio de la modernidad. La modernidad dice el hombre es superior a la naturaleza, nosotros podemos conocerla, podemos transformarla, podemos dominarla. Es una cosa, la cambiamos, la ponemos, la sacamos. Esto genera desequilibrio. Entonces la posibilidad de tener una relación armoniosa con la naturaleza, que si quieren en un extremo cultural, en la Pachamama, en pueblos andinos, se contrapone al extractivismo. Saco de la naturaleza todo lo que pueda, ¿para qué? Para aumentar el PIB, para producir bienes, para dar bienestar a la gente, lo que sea. Pero que tiene sus pequeños límites. Si hoy seguimos definiendo bienestar como tener acceso a cosas que nos permiten tener una vida digna en los términos occidentales y cristianos, y esto está definido, por ejemplo, como el nivel medio de vida en los países nórdicos, y lográramos eso, el planeta no resiste, no llegamos nunca a eso, porque no hay posibilidad de extraer tantos recursos de la naturaleza. Si ya en realidad ya se sobrepasaron los límites hace rato, porque ya se nos fue dando un paradigma de lo que es el desarrollo, lo que es la buena vida, que es absolutamente imposible, y entonces se está generando esta tensión que además se manifiesta ahora posteriormente.
principio, ¿quién se apropia de la riqueza? Se produzca como se produzca, extractivistamente o no, ¿quién se apropia? Bueno, ahí está la cuestión de propiedad privada o no propiedad privada, pero también hay otra cuestión importante. Las diferencias ya no de clase, sino étnicas, la diferencia de género. ¿Quién se apropia del ingreso de la familia? ¿Quién se apropia del producto campesino? Entonces, hay cuestiones ahí que hoy el Foro Social nos dice, ojo, no se quede con las clases sociales como único criterio de clasificación. Están los principios de redistribución que les decía antes, que bueno, pueden ser las autoridades comunitarias, puede ser el Estado, pero su objetivo es la cohesión de la sociedad. Ahora, por otro lado, nos vamos a encontrar como una argumentación que escuchábamos de la presidenta hace unos días, que decía, bueno, estamos redistribuyendo y además eso tiene efectos macroeconómicos, dinamiza la economía. Bueno, esa redistribución es funcional, y bueno, y probablemente muchos acá van a estar de acuerdo con eso, es cómo opera un modelo económico de mercado. Efectivamente, si yo incito a la demanda a través de una redistribución de los que gastan menos a los que gastan más, eso va a tener una cantidad de efectos que, por ejemplo, se pueden manifestar en el PIB, teniendo en cuenta ciertos límites, como nos decía el compañero anterior. Pero, digamos, ese es un criterio funcionalista de la redistribución, no es ético necesariamente. La otra, fíjense ustedes que los organismos internacionales hace apenas 10 años, 15, empezaron a aparecer los documentos del PNUD, etcétera, que decían, ¿saben qué? Ya no podemos seguir más con esto de que primero hay que crecer la torta y después hay que distribuirla. Hay que distribuir para que crezca la torta. Entonces se empezó a emitir, incluso en el Banco Mundial, etcétera, que en el CEPAL, que la distribución era previa al aumento de la torta y no como normalmente nos dicen que va a venir. El otro tema es la circulación, cómo esos productos, después que están distribuidos, cómo circulan, cómo lo cambiamos de mano, cómo... Entonces hay una relación histórica fundamental que es la reciprocidad, que está vinculada al concepto antropológico de doy. No es contrato, te doy esto a cambio de un equivalente calculado como tal. Te doy, te regalo. Me dice, bueno, pero ¿cómo va a funcionar la economía y cómo va a circular los bienes a partir de regalo? Bueno, porque, ejemplo, yo voy caminando por la calle, hay alguien accidentado, me acerco, le ayudo, llamo a la ambulancia, lo atiendo hasta que finalmente llega al hospital y le dediqué un montón de tiempo, qué sé yo, y no me quedo en la puerta esperando y decirle son 500 pesos. ¿No? O sea, le di mi tiempo. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿qué tipo más desprendido? En parte es eso, pero en parte lo mismo que la donación de sangre, ¿no? La donación de órganos. En parte es eso, pero en parte es que yo sé que el día que yo necesite, alguien se va a acercar y me va a ayudar. No va a ser la misma persona, no va a dar la casualidad que pase y va a decir, te cobro la deuda. No es un contrato, pero es una red que teje relaciones sociales de reciprocidad, de don, que obliga moralmente el don también. Bueno, eso está muy estudiado por los antropólogos y es una cosa que no desapareció en la sociedad moderna. Cuando se vuelve a estatizar las AFJP, cuando se las vuelve a hacer un sistema colectivo, se está introduciendo la reciprocidad. Porque yo aporto ahí, y no sé si me voy a morir antes de jubilarme o no. No sé si no digo aporto, ahora quiero eso más una tasa de interés, que es lo que supone que la AFJP hacía. Yo aporto, y cuando necesito tomo. Y otros aportan mucho menos que lo que reciben. En la medida que todos participamos en eso, esta es una relación de reciprocidad. Claro que está siendo obligada por el Estado, porque culturalmente estamos apuntando a otra cosa. Otro principio es el de intercambio, pero no es el único. Y el de intercambio tiene dos formas, el comercio y el mercado. Comercio quiere decir que yo transo con otro, tengo algo, lo cambio, hacemos un arreglo, fijamos unos precios y se hace la transacción. Puede ser mediada por dinero o mediada por dinero. Mercado es muy diferente con respecto a esto, porque en el mercado las relaciones de intercambio están dadas por la oferta y la demanda, que yo no manejo. Cuando yo voy a una feria popular, regateo en Ecuador, o sea, si yo voy a la compañera y le digo, por ese poncho, ¿cuánto me cobra? $100.
y le pago, me mira raro, dice, ¿qué le pasa? Tiene que regatear, ¿no? Entonces yo le digo 70, dice, no, 90, 75, y así y llegamos a un precio. Es un juego, es una relación. Si yo soy un gringo me va a tratar distinto que si me ve que soy latinoamericano. Pero si voy al supermercado, ¿alguna vez ustedes negociaron con la cajera el precio de las cosas que están comprando? Los precios están absolutamente determinados. Uno no sabe de dónde salieron, pero sabe que ahí la regla del juego es que los precios están dados. Y no fue ella que me los fijó los precios, ¿no es cierto? Entonces, el mercado es esta cosa de la que estamos hablando y que tiene que ver con la economía de mercado, que es una manera de institucionalizar las relaciones de intercambio de modo que nadie aparece como responsable. Esos son los precios. Yo soy empresario, te contrato a 500 pesos, mirá, ese es el precio del mercado, o sea, yo no. Es decir, está fijado, no es una decisión. La economía social solidaria, por ejemplo, no va a hablar de mercado solidario. Algunos hablan de eso, pero es una contradicción. Un mercado no puede ser solidario, por cómo está construido, a partir de la competencia, de cada uno piensa en sí mismo, etcétera, etcétera. En cambio, el comercio, hablamos de comercio justo. Es decir, que puedo tener en cuenta quién me compra. Esos compradores ricos alemanes le compran a una comunidad café, a una comunidad guatemalteca y pagan más que el precio del mercado. ¿Por qué? Porque es una comunidad que está por desaparecer y porque quieren contribuir a que pueda tener sustento. Pero bueno, es una... Uno puede decir, bueno, pero esto es un caso raro, no es... Pero bueno, la cuestión del comercio justo no se puede para mí quedar ahí. Tiene que ir a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es comercio justo? ¿Es el resultado de la fuerza de la oferta y la demanda de los grupos económicos? ¿O tenemos que ver qué pasa con las sociedades cuando participan en el comercio internacional? Algunas pueden desaparecer si se siguen las reglas del mercado. Entonces, el concepto de justicia implica pasar del mercado al comercio. Están los principios de consumo. Y ahí se puede organizar de dos maneras. El consumo responsable, que pongo primero la más bonita, la más buena, ¿no? Después la mala. El consumo responsable, del cual se habla mucho en el foro social y en muchos medios actualmente, que es un consumo que así, es el consumo de lo suficiente. Si consumo lo que necesito. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Es una definición social. No estamos diciendo que va a venir un médico a decir qué es lo que tiene que consumir cada uno para no morirse. Estamos diciendo que es una construcción social, que hoy puede estar definido, lo mismo que decía Marx, a lo largo del tiempo va cambiando la definición de cuál es el trabajo necesario para reproducir la vida. Porque la vida misma y su contenido va cambiando. No es lo mismo en la ciudad que en el campo, no es lo mismo hace 3 siglos que ahora. Pero hay la posibilidad de pensar en lo suficiente. Es decir, limitado. Y está la posibilidad de pensar en un consumo irresponsable. ¿Qué quiere decir? Que no me hago responsable de las consecuencias de mi consumo. Hoy discutíamos, intercambiamos la mañana con el otro expositor y él decía, yo creo en la ciencia, yo creo en la tecnología y yo quiero el celular. No, nadie dice que no al celular. Es muy importante el celular. Por ejemplo, pensemos los campesinos, no en la ciudad, pensemos el campesino que ahora tiene un celular y se puede comunicar, puede pedir que venga alguien a atenderlo, lo que sea, realmente es un medio extraordinario. Pero hace falta cambiarlo cada 8 meses. Y hace falta agregarle que ahora saca fotos y que ahora manda fotos y que ahora lo dé vuelta y la señora se queda parada. Le voy a agregar una planchadora y le voy a agregar un montón de... Hace falta todo eso y entonces lo tengo que cambiar porque está obsoleto y no tengo estatus. Eso es consumismo irracional. Porque no sabemos qué hacer con la basura electrónica que genera ese consumo. Si el objetivo, la necesidad es la comunicación, el celular es un gran descubrimiento, pero hay que usarlo racionalmente. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la vida. Porque estamos creando una basura que nadie la quiere tener en su patio trasero. Lo mismo que pasa con la industria atómica. En cambio, para la economía de mercado es absolutamente racional que uno cambie cuando quiera y compre cuando quiera y que nos vayan dando productos con obsolescencia programada, que ya se sabe que este producto en 6 meses va a quedar superado y me lo van dando en cuotas para que yo lo tenga que comprar y comprar y comprar. Y después hay un problema, un principio de coordinación. ¿Quién coordina todo eso, todas esas actividades, todas esas decisiones? Bueno, puede ser en una economía en una cierta escala, una comunidad que se junta y dicen, bueno, vos producís esto, yo produzco esto, más o menos vamos a asegurar el pasar de todo. Puede ser un sistema planificado. El socialismo real fue al extremo, porque ahí se absolutizó no el principio del mercado, sino el de la planificación.
pero planificación hace falta, porque no es posible que cada uno desde su actividad vea las consecuencias que tiene o que pueda anticipar lo que va a pasar. Y la otra es el mercado autorregulado, que es la que defienden los neoliberales. No planificación. Acá tuvimos CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo en el año 60, vinieron los neoliberales, hasta los militares lo sostuvieron, vinieron los liberales y lo borraron eso, borraron toda posibilidad de planificar aquí y en todos los lados que pudieran. ¿Por qué? Porque quieren un mercado que se regule solo. Bueno, economía social y solidaria. ¿Qué es esto? Lo que yo vine dando hasta ahora es qué es lo económico. La economía es un sistema de instituciones, de principios, de prácticas. Estuvimos viendo cuáles son los principios que vamos a encontrar en cualquier sociedad, pero que se pueden resolver de manera distinta. Da lugar a economías distintas y da lugar a sociedades distintas. Cuando la economía es de mercado, la sociedad es de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en la sociedad, su estatus, su posición, su nivel de satisfacción de la sociedad, depende de cómo le fue en el mercado. Depende si pudo comprar y vender adecuadamente. Y si le fue mal, le va mal en la sociedad. O sea, vive como un paria, vive como un excluido, salvo que vengan estos mecanismos que son extramercados, como el de la redistribución. Pero tendencialmente eso es lo que ha producido la liberación del mercado. ¿Cuánta gente excluida y convertida casi en campo de concentración en las ciudades porque le fue mal en el mercado? Ahora, economía social y solidaria entonces tiene dos elementos. Bueno, creo que ya esto lo he dicho. A ver, hay dos posibilidades de entender economía social y solidaria. Una es decir que es el sistema económico, social y solidario. El único lugar donde esto se dice así con todas las palabras en términos políticos en América Latina es en Ecuador, donde la Constitución dice que el sistema económico es social y solidario. ¿Qué quiere decir? Los constituyentes, palabra más, palabra menos, debe ser social y solidario. Después, en general, lo que se habla cuando se dice economía social y solidaria se hace referencia a un tipo de prácticas económicas, a una manera de organizar la economía, a una manera de promover formas económicas. Y entonces dice, yo estoy haciendo. Por ejemplo, el gobierno nacional tiene en el Ministerio de Desarrollo Social una dirección, viceministerio de Economía Social, y tiene determinadas prácticas como gobierno. Y acá en la provincia de Santa Fe creo que también hay ¿es secretaría ahora? Su secretaría y tiene determinadas prácticas que las autodenomina de economía social o economía solidaria, a veces se instituye uno por el otro. Entonces, ¿me refiero a las prácticas o me refiero al sistema? Normalmente vamos a empezar refiriéndonos a las prácticas. Ahora, en todo caso, en ese esquema que yo había hecho de principios éticos, económicos, instituciones y prácticas, las prácticas de la economía social y solidaria no son todas una, no son monolíticas, son contradictorias, hay proyectos distintos, hay interpretaciones distintas, hay sentidos distintos que tienen. Entonces es un campo real, por lo tanto conflictivo y contradictorio. No estoy acá yo presentando, miren, hay este bloque de la sociedad que está trabajando de esta manera. Hay una diversidad de prácticas y por eso es importante reconocerlas y pensarlas conceptualmente. ¿A dónde se sitúan estas prácticas? En una economía mixta, donde hay una economía pública, una economía empresarial privada y una economía popular. Y quiero destacar esto, por eso les hago perder tiempo con este gráfico, para que se vea que la economía, hay tres formas de organizar lo económico. Una es la propia del Estado, que las entidades jurídico-administrativas, el presupuesto, las empresas públicas, etc. Una es la empresarial, que son las empresas de capital, que buscan acumular, su sentido es acumular y acumular y acumular, no solo ni principalmente porque sean codiciosos los dueños de la empresa, sino porque el sistema los impulsa a eso, sino los desplaza del mercado. ¿Cómo se mueven los recursos públicos? Bueno, en el mejor de los casos por el bien común, no tan bueno por la gobernabilidad para evitar que haya caos, y tal vez un poco menos bueno por la acumulación de poder político partidario. O sea, por ejemplo, cómo se usan los recursos a medida que me voy acercando a las elecciones. O sea, parece que el sistema de asignación óptimo de recursos cambia con las elecciones, entonces tiene una intención obviamente de... Nuevamente, es un sistema, ¿no? No estamos hablando de una persona que hace... Y hay un sector de economía popular, que su unidad no son empresas, no son los microemprendimientos, no es el sector informal, son las unidades domésticas. Si quieren, para ponerlo fácil, las familias.
Ahí es donde se reproduce en lo cotidiano la vida de la gente. Ahí hay una economía ignorada, porque no se lo considera economía, porque no se lo considera parte de lo público, se lo considera parte de lo privado. Ahí está la economía donde, digo yo, se está produciendo la vivienda, 50% de la vivienda. Ahí se lava, se cose, se plancha, y bueno, pero eso... A ver, en mi casa yo cocino, lo vivo solo, me visitan de vez en cuando, pero vivo solo, ¿cierto? Entonces, yo cocino. Eso no, el censo nunca viene y me toca el timbre y dice, ¿usted está cocinando? No. En cambio, si yo pongo un restaurante, el censo viene y me considera actividad económica. ¿Cómo es? Yo plancho, no es actividad económica. Yo pongo una lavandería, es actividad económica. Yo construyo mi vivienda, no es actividad económica. Tengo una empresa que construye viviendas, es actividad económica. Algo está mal. Y está mal porque hace un siglo y medio los economistas que tenían que decidir cómo se medía la riqueza dijeron es muy complicado medir esto. Vamos a medir solo lo que pasa por el mercado, lo que se compra y se vende. Tan sencillo como eso, la razón por la cual medimos todo eso. El problema es que nos olvidamos de que hay una parte de la economía que es muy importante, sin la cual no funciona ningún sistema económico que conozcamos hasta ahora. Y el capitalista, por supuesto que no. Imagínense este sistema sin producción doméstica, sin lo que pasa en el hogar desde el punto de vista económico. No funciona, simplemente. Entonces, estas familias tienen estrategias múltiples. Una es la producción para el autoconsumo, la otra es vender la fuerza de trabajo al sector empresarial o al sector público, pero acá se reproducen los trabajadores. La otra es producir para vender, por cuenta propia, poner un emprendimiento. Bueno, como digo, muchas veces se llama economía popular solo a los emprendimientos, ¿no? El otro no aparece. El trabajo asalariado se lo pone allá, en el sector empresarial. En realidad están acá los trabajadores, van y vuelven, van y vuelven. Estos emprendimientos que aparecen como los antecesores de las pymes, de las MIPYMES, ¿no es cierto? Que se van a llegar a ser empresas, como esto que le decía yo, los planes de negocio aplicados al microemprendimiento, a ver, anticipándole ya hacia dónde tiene que ir, hacia un plan de negocio de empresa de capital. Ha habido programas para atender a este sector, pero desde hace décadas, del Banco Mundial, del BID, de organismos nacionales, de toda América Latina, y han fracasado sistemáticamente. ¿En qué sentido? Cada 100 emprendimientos que pasaban por un programa de estos, 80 perecían. Solo 20 lograban sobrevivir. Pero además esos 80 estaban funcionando antes, pero no con la lógica financiera de que tiene que tener más ingresos que gastos y que además tiene que contabilizar todo lo que usa. Pero cuando hoy le preguntaba a una persona que tiene un microemprendimiento cómo hace las cuentas, dice, bueno, todo lo que tengo que gastar con plata lo pongo en el costo, y todo lo que me ingresa con plata lo pongo acá. Ah, pero está contando su trabajo. Y no. ¿Cuánto ganaría usted si tuviera trabajo? Tanto, póngalo. ¿Y la electricidad? Y la de mi casa. No, cuente. ¿Cuántos kilovatios está consumiendo el negocio? ¿Y el alquiler? ¿Cómo? Si es mi casa. No, usted tiene para hacer las cosas, para asignar bien los recursos, tiene que darle un precio a cada recurso. Porque como no está comprando en el mercado, denle el precio del mercado. Hace la cuenta y quebró a cerrar. O sea, no tendría que existir. Entonces, ¿qué pasa acá? No se reconoce la lógica de esa economía doméstica, que lo que está buscando es un ingreso extra. No convertirse en un empresario. Después se puede convertir en un empresario, obviamente. Pero la lógica es otra, la manera que se hacen las cuentas es otra. Entonces, reconocer la economía popular es clave. Es más, es clave entre otra cosa, ¿por qué? Porque la visión lavada de la economía social solidaria es intervenir sobre este tipo de emprendimiento. Entonces, por lo menos entendámoslo, ¿no? Si eso es lo que vamos a hacer, no tratar de cambiar el sistema económico, sino ver cómo llegamos a mejorar la situación o hacemos que surjan microemprendimientos donde no los hay, entendamos que surgen a partir de unidades domésticas, de familias, o en el mundo andino de comunidades indígenas. Bueno, hay flujos de un lado para otro, esos son dibujitos. Acá tengo el mismo sistema y ahora ubico como un dibujito la economía solidaria, que es esa elipse que está en el medio. O sea, la economía mixta es economía popular, empresarial, capitalista y pública. La economía solidaria tiene una parte que es popular, una parte que es empresarial y una parte que es pública. Solidaria, entonces tendría que definir qué es solidaria, es decir, que tengo en cuenta al otro,
que hay asociación, que no hay competencia total. Entonces, por ejemplo, una cooperativa la meto dentro de la parte de la LIPSE que se junta con la economía popular, porque son trabajadores que decidieron asociar, una empresa recuperada, son trabajadores que decidieron asociarse juntos para producir y reproducir su vida mejor, y tienen que ser solidarios, si no, eso no va a funcionar. Una cooperativa, una mutual, etc. Ahora, son internamente solidarios, eso no los hace solidarios para la humanidad. O sea, esa cooperativa puede estar compitiendo a muerte con otras cooperativas. Pero estamos a un primer nivel de solidaridad. Porque lo otro es no solidaridad, o sea, individualismo, egoísmo y no asociar. O sea, no quiero asociarme con nadie, quién sabe qué me va a pasar. Hay esto que se llama responsabilidad social empresaria, que es un componente de solidaridad, que puede ser impuesto por las cuestiones del estatus de las empresas, pero que tiene una característica y es que es unilateral, o sea, se da a cambio de nada, o sea, es una dádiva, pero no como relaciones de reciprocidad, o sea, es beneficencia, ¿no? Entonces, una gran empresa que tiene un plan de viviendas en el barrio o que fomenta, tiene 2 escuelas, pero lo hace en función del objetivo de acumular y además la gente no le puede devolver, o sea, no es como las redes de reciprocidad que yo decía. Esa gente no puede a su vez hacerle vivienda a otros o cosas por el estilo. Pero bueno, es un elemento de solidaridad, en un momento de redistribución, hay que tenerlo en cuenta. Yo ahí lo dibujé también muy claro. Y es muy importante ver que una parte sustancial de la economía solidaria es el Estado. Porque ahí está la producción de bienes públicos, por ejemplo, la producción de servicios de salud, de servicios de educación, de seguridad. De ahí salen los servicios subsidiados. Hoy vimos como una irracionalidad el subsidio. Sí, desde una lógica puede ser una irracionalidad, pero desde otra uno puede decir, bueno, ¿y por qué no es totalmente gratuito de una vez? Si el agua alguna vez no hubo que pagarla como la pagamos ahora cada vez que abrimos la canilla. O sea, es una construcción histórica. En la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador dice el agua no es una mercancía. Después tienen el problema de qué hacen con las embotelladoras de agua, ¿no? Pero están diciendo, es un mandato de que no vamos a dejar que se monopolice el agua y que se cobre el agua. Y entonces la lucha que hay ahora en el Ecuador es entre los campesinos regantes y el Estado. El Estado dice, nosotros somos en última instancia los propietarios del agua en nombre de la sociedad, y los campesinos dicen jamás. Nosotros estamos acá, nosotros organizamos el agua, nosotros sabemos cómo distribuirla. Entonces es un campo conflictivo, no es un campo así clarísimo. Pero el Estado es el principio de redistribución son una parte muy importante. Una economía es más solidaria si maneja bien el principio de redistribución. Yo creo que nos estaban dando ejemplos de cómo se puede redistribuir distinto. No es cuestión de redistribuir. Incluso la redistribución puede ser regresiva, como bien mostraba con las estadísticas el compañero. Vamos a sacar dibujitos. Bueno, el problema es este. El mercado no solo que ha avanzado sobre la sociedad, ¿y cómo avanza? Hay unos autores que se llaman lo de la teoría de la acción racional, que son 30, 35 años atrás, que ya extendieron el principio de racionalidad económica a decir, toda actividad humana es racional si se rige con los principios de racionalidad económica. Entonces, voy a elegir mi carrera universitaria, tengo que hacer el cálculo de qué ingreso voy a tener hasta que me muera si elijo ingeniero, y lo voy a comparar con qué ingreso voy a tener si elijo médico y cuánto me cuesta si elijo una o la otra. Eso es racional. Elegirla porque me gusta curar gente, eso es irracional. Irracional en el sentido de que, bueno, viene de valores, viene de otra cosa, no es racionalidad económica. ¿Me voy a casar? ¿Cuánto será la dote? ¿Cuánto será? O sea, le pongo precio, costo a todo lo que hago. ¿Sí? Voy a donar un órgano, bueno, ¿cuánto me van a pagar por mi hígado? ¿No? Bueno, el hígado es un riñón. Mercantilizar, convertir a precio, ponerle precio a las cosas. Mi relación con la naturaleza, ¿me conviene o no me conviene? Las empresas que contaminan las corrientes fluviales son racionales al hacerlo, porque están bajando los costos, porque están asignando bien los recursos y usando los precios que hay. Mientras no le pongan, ¿qué dicen los neoliberales? Bueno, y esto se convirtió en un problema muy serio, vamos a ponerle precio a la contaminación. Entonces se va a poder contaminar, pero hay que pagar. ¿Qué vamos a decir a la universidad? Sí, pero la naturaleza se va a acabar, o sea, va a tardar un poco más, pero se acaba igual. O sea, tiene que ser cero contaminación. No puede ser un poquito. Entonces va a contaminar pero pagando, o sea, le vamos a bajar la ganancia pero igual contamina.
Eso, el sistema financiero lo convierte en estos derechos a contaminar, que además dice que nosotros no avancemos, pero ellos pueden avanzar. O sea, ese tipo de cosas que, bueno, esa cosa. Pero el mercado viene y además también mercantiliza la política. Cada vez más se vuelve más una cuestión de recursos económicos, cómo se da el sistema de representación política en una sociedad. Cada vez más tiene que ver con plata. Cada vez más se piensa en que los candidatos son como una mercancía, o sea que hay que producirle una imagen. Bueno, esto es parte de la realidad, pero es parte de una realidad mercantilizada. Mercantilizada ya no en el sentido de que todo se hace por plata, sino que empiezan a aplicarse los criterios y los valores de una economía de mercado. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? No hacer desaparecer el mercado, no aquella idea de abolir el mercado, pero sí regularlo, aplicar la redistribución progresiva, por supuesto, avanzar con las relaciones de reciprocidad, como digo, un ejemplo es el del sistema de seguridad social, avanzar desde la justicia con otros criterios de justicia. Para el mercado la palabra justicia no existe. No hay precio justo, es el precio de la oferta y la demanda, ¿no? Para un empresario sin otro principio que el ser empresario, si lo que produce es veneno o es remedio, le da lo mismo con tal que se lo compre. Ahora sabemos, tenemos amigos empresarios que no harían eso, por supuesto, pero la lógica del sistema está que lo racional es que yo venda lo que me van a comprar, ¿no? Entonces no produzco los remedios que permitirían curar hoy enfermedades que son totalmente curables porque no hay negocio hacerlo. Y los remedios para el SIDA se empezaron a producir cuando los ricos y famosos empezaron a tener SIDA. Y entonces se convirtió en negocio. Si no vemos esas cosas, es porque estamos muy sumergidos en esta lógica del mercado que nos parece que es lo natural. Bueno, las prácticas de la economía popular, no me voy a hacer todo el tiempo con esto, la unidad doméstica, rápido. A ver, ejemplos de economía popular solidaria. ¿Ustedes ven de allá atrás? ¿Ven? ¿Ven atrás? O para que no los lean. Pero, vean qué cosas incluyen. Microemprendimientos asociativos, comunidades indígenas y campesinas y sus instituciones, la red de producción de alimentos para el autosustento y el mercado local, redes de abastecimiento conjunto de insumos, compra de servicios, uso compartido de equipos, asociaciones de productores que comercializan juntos, la Feria de Misiones, por ejemplo, asociaciones de consumidores, redes solidarias de trueque de bienes, acuérdense del millón de trocadores que tuvimos antes del 2001, redes de comercio justo y solidario, que ahora ya no son solo norte-sur, sino que se están planteando sur-sur, la organización de ferias, donde se vinculan productores y consumidores, las cooperativas de producción para el mercado, la de producción y distribución de energía, de agua. Sabemos el papel que han jugado las cooperativas de energía en nuestro país, en el interior, las empresas recuperadas por los trabajadores, asociaciones de usuarios a cargo de la autogestión de servicios públicos, cooperativas de construcción de vivienda y hábitat, cajas de ahorro y crédito. Esto, por ejemplo, aquí está muy minimizado, pero en Ecuador, por ejemplo, es una institución importantísima, las cajas de ahorro y crédito, que surgen de la misma sociedad que las va organizando. Y todas las formas populares de crédito, de autoelaboración de redes de crédito. Las redes de ayuda mutua, las mutuales, clubes de madres, seguridad social, comedores comunitarios, guarderías de niños y montones de eso. Todo eso es economía. A ver, ¿qué es economía? Tiene que ver con la producción de bienes y servicios que tienen la capacidad de resolver necesidades. Lo que en el marxismo se diferencia, valor de cambio y valor de uso. Entonces, si resuelve una necesidad, es riqueza, aunque no tenga valor en el mercado. Entonces, montones de estas cosas son intercambios de trabajo que resuelven necesidades. La guardería de niños, por ejemplo. Ahora, si hay una guardería mercantil, eso es una actividad económica y esto no. Esto es una actividad económica. Que son el tipo de cosas que hay que impulsar. Porque hay una visión modernista que dice, no, tenemos que mercantilizar todo, institucionalizar todo, liberar a la mujer de todo esto. Sí, liberar a la mujer, pero que lo haga el hombre, no para que no lo haga nadie. ¿No es cierto? O sea, que todos seamos solidarios en el cuidado de nuestros niños, por ejemplo. No digamos nuestros ancianos que no nos van a tocar, y eso es muy grave, ¿no? ¿Quién nos va a olvidar? Las huertas comunales, bueno,
Bueno, hay de la economía pública también, todo lo que hablamos de la distribución, la producción de bienes públicos. Fíjense, cuando se da la economía social solidaria, un emprendimiento para que pueda sostenerse en el mercado, imagínense ustedes la diferencia que hace que tenga cubiertos los servicios de salud por el sector público o que tenga que ir a pagar a una enfermera cada vez que necesita algo. O sea, le cambia la ecuación económica, por eso no aparece en el cuadrito que hacía el señor que les dije antes. O si tienen educación gratuita, o si tiene un acceso a servicios públicos subsidiados. Esto hace que en su participación en el mercado pueda sostenerse mejor. Entonces, una política que quiere generar trabajo autogestionado, que quiere que la gente pueda producir y que le agrega la dimensión del mercado, no puede ser una que está en un lugar del ministerio no sé cuál, y después en otro está salud, en otro está educación, en otro está infraestructura, en otro está seguridad. Estos emprendimientos muchas veces no resistan porque los asaltan 3 veces en un mes y ya no pueden seguir más. Entonces, es un factor económico la seguridad, en ese sentido limitado de la seguridad. Entonces, la política tiene que ser integral para esta concepción de que hay que desarrollar ese sector de economía. Bueno, acá les pongo un ejemplo de la Constitución ecuatoriana que expresamente dice que hay esa forma, la privada, la estatal, la popular y solidaria, y define como popular y solidaria las cooperativas, las asociaciones, la producción comunitaria, está reconocida como una forma económica, está reconocida la producción familiar, está reconocida la producción doméstica, una es el emprendimiento familiar y la producción doméstica. Y entonces eso da base para los derechos de la mujer que se dedicó a ser ama de casa, como se le dice. Tiene derecho a la jubilación, tiene derecho a un ingreso, porque está trabajando y produciendo, está produciendo riqueza. Lo que pasa es que no la contabiliza el sistema. No es como un giro. Ahora, yo creo que esta cosa hay que meterla también a macroeconomía, de eso podríamos dialogar con el compañero anterior, pero entonces tengo que meter en el sistema macroeconómico, como estamos tratando de hacer en Ecuador, en las cuentas públicas, meter la economía popular y cuantificar todo lo que produce. Fíjense ustedes, acá está lo que la economía popular produce y le vende al sector empresarial, produce y le vende a la economía pública estatal, produce y le vende a sí misma, entre otras cosas que hasta la fuerza de trabajo mismo. Y acá hay una celdita que dice que produce y vende al resto del mundo. ¿Qué va a producir al resto del mundo? Son chiquitas. Acá, en por lo menos 10 economías latinoamericanas, es el principal rubro de ingresos de divisas. Son las remesas de los que se van a trabajar, venden su fuerza de trabajo afuera y viene la remesa a su país. Es el segundo rubro en México después del petróleo, y en Ecuador, y en Guatemala, y en El Salvador, y en tantos lugares. Y además de que hay producción y exportación de productos, de alimentos, etc. Entonces, hay que mostrar el peso. Para eso hay que también usar el lenguaje del sistema vigente, ¿no es cierto? O sea, no se trata de decir, no, las cuentas macroeconómicas no, hay que hacerlas, pero hay que cambiar un poco. Bueno, la palabra, ¿cómo se llama? Economía solidaria, economía social, economía popular, comunitaria, social y solidaria, rural. Yo estoy pensando que en América Latina, si uno recorre, va a ver que hay muchos nombres a esto que estamos hablando. Y después, bueno, ¿cuáles serían? Termino con esto. ¿Cuáles son los principios de las prácticas? Yo lo que hice un esfuerzo es decir, a ver, en todas las experiencias que uno puede ver de los que dicen que están haciendo economía social y solidaria, ¿qué principios están atrás que uno podría decir en general de estos tantos? Primero, se busca trabajo, generar trabajo, que haya trabajo para todos. O sea, se ve como un problema resolver la gente que no puede trabajar como quiere trabajar. Acceso a los trabajadores en medios y condiciones de producción. La economía social y solidaria no impulsa el trabajo salarial. Esos son otros programas, los programas de empleo, en otro lado. La economía social y solidaria no está viendo cómo se genera trabajo salarial. Hay trabajo autónomo, autogestionado. Por eso tiene algo que ver con aquel principio original del programa de los trabajadores, cuando surgió el cooperativismo y cuando surgió el mutualismo. Se busca que haya cooperación solidaria, que haya autogestión de las condiciones generales de la producción, o sea, del ambiente, no solamente de la generación de conocimiento, no solamente de insumos. Se busca que la producción sea socialmente responsable. Quien trabaja en esto normalmente está pensando en lo orgánico, está pensando en productos que no contaminantes, está pensando en ese tipo de cosas. La distribución y redistribución, que hay que garantizar la reproducción y desarrollo de la vida de todos, y entonces no se queda
con los 3 miembros de la asociación con la que está trabajando, sino que los pone en contexto de la comunidad. Por ejemplo, dice, lo que van a producir ustedes, ¿a quién les sirve? Busca, por ejemplo, que la comunidad defina necesidades y capacidades antes de empezar a organizar estas cosas. El otro enfoque es decir, bueno, ¿qué sabes producir? Pan, acá. Tener un horno, producir pan. Pero le dijeron lo mismo a 10 y ahora hay tantas panaderías que nadie compra el pan. Entonces no hay una relación con las necesidades en el trabajo. A cada cual según su necesidad de trabajo, no explotación del trabajo ajeno. Acuérdense del trueque. No se admitía que se viniera con productos que habían sido producidos por otros. Era el trabajo de uno el que uno podía llevar al trueque. Y no se admitía trabajo infantil y no se admitía trabajo asalariado. Entonces es un principio de esa economía social, la idea de justicia social. En cuanto a la circulación, se le debe dar, yo creo que no se le da suficiente importancia a la autarquía. A esto de plantear, miren, este principio de autarquía, que quiere decir que la familia produzca cosas para su propio consumo y lo compre en todo el mercado, ahora está a una escala mucho superior cuando hablamos de soberanía alimentaria. ¿Qué plantea la soberanía alimentaria? Que no podemos depender en algo tan básico como nuestra alimentación del mercado global, como le pasó a México, que hizo desaparecer la producción de maíz, el país de maíz, porque era más barato, el mercado decía que tenía que comprar el maíz norteamericano, se pasaron a comprar el maíz norteamericano, de pronto los precios fueron a las nubes y la tortilla, que es lo que come todo el mundo, se fue a las nubes. Entonces una rebelión popular y ahora están empezando a recuperar las semillas para poder recuperar la cultura del maíz. Entonces puede no ser eficiente producir para autoconsumo, pero dedicarse a exportar un producto y tener que todo lo demás importarlo, eso es pérdida de soberanía. Es eficiente en términos de eficiencia social, de eficiencia histórica, de tener en cuenta qué sociedad queremos. Y por último, bueno, el dinero no queda dinero, o sea, hay un gran problema alrededor de si se cobra tasa de interés o no, porque sí, lo que mencionaba el compañero de que hay un viejo problema con la tasa de interés, es un problema moral que hoy mismo está vivo, no es algo del pasado. Hay derecho a cobrar una tasa de interés en un sistema de finanzas solidarias, en un sistema de microcrédito. ¿Qué significa la tasa de interés? Cuando vemos tantas ONGs que hacen microcrédito y están cobrando el 80% de tasa de interés. ¿Cómo justifican eso? Nos vamos por todo, ¿no? Tasa de interés. ¿Cuánto puede ser? Bueno, entonces básicamente y en resumen, como les digo, estoy tratando de traerles, como decíamos ya a la mañana, ustedes están discutiendo un programa, están discutiendo ideología, están discutiendo, se planteaban hoy qué es el socialismo en el siglo XXI, así como les decía hoy, me parece que hay que tener en cuenta el pensamiento de las comunidades originarias, los pueblos originarios que vienen con otro esquema de pensamiento, ¿no? Esta idea del buen vivir, del vivir bien. También en el campo más occidental y cristiano de la economía hay que ver que hay otras corrientes de interpretación de lo que es la economía y hay otras propuestas, porque si no nos podemos quedar en que estamos dentro de la economía de mercado aceptando que esa es la economía y lo único que hacemos es agregarle un poco de regulación por acá, un poco de regulación por allá, pero el mercado es el mercado es el que genera la cultura. Entonces, de ese punto de vista, atendiendo de alguna manera a la convocatoria que mencionó el compañero, traigo esto. Me parece que hay que tener en cuenta que además esto tiene peso. Tiene peso acá, tiene peso en Europa, tiene peso en Canadá, estamos empezando a saber que tiene peso en Tailandia, en el Asia. Es decir, la tenía desde Gandhi, es otras concepciones de la economía y de lo que se debe hacer con la economía. Gracias.